Perdón, Carlos, yo te compartí pantalla. No sé si querías decir algo antes. Si querés lo dejo de compartir. No, sí. No, lo que vas a subir, déjalo. Dale, No, listo, lo no dejamos ahí. importa. Sí. Buenísimo. Sí. Bien, entonces continuamos, vamos a hacer un muy breve raconto de lo que hemos visto en la clase anterior, que fue en rigor fue la primera, y luego continuar con el desarrollo con los contenidos de lo nuevo, que ya lo estamos poniendo ahí en la pantalla. Para hacer un resumen, un breve resumen, y unir algunas de las piezas que estuvimos contando de manera suelta en la primera, en la presentación y la anterior, habíamos empezado a hablar de filosofía, la importancia de la filosofía y la ciencia, que queden claro que el objetivo de una materia que tiene estas características es la de empezar o aprender o que nos formemos o tengamos herramientas válidas para pensar adecuadamente. La conclusión a la que habíamos llegado en la clase anterior era que todo radica en el pensar bien, pero que el pensar bien no es algo que se da de manera natural, lamentablemente, o espontánea, sino que está sujeto a muchos avatares. Y precisamente en estos problemas que presenta el pensamiento es en lo que cualquier disciplina podemos llegar a equivocarnos o errar al momento de desplegar conocimientos en esta. Puede ser derecho, economía, como dijimos, educación, matemática, lo que fuese. Pensar entonces sería pensar de manera crítica. Y a esto lo ajustaríamos, por esto podríamos ajustar esa definición de filosofía de Luypen que quedó como la más clara, que nos decía que es reflexionar sobre la experiencia vivida. Reflexionar sobre la experiencia vivida tiene que ver con separarnos o salirnos del momento, de lo momentáneo, tomar distancia. Reflexión viene etimológicamente de reflejar, de la acción del verbo reflejar. Y para que ustedes tengan una imagen gráfica, como la que hace Luypen, él dice lo siguiente: reflexionar, también lo hace Google, un filósofo del diálogo. Reflexionar es como pararse frente a un espejo y el espejo tiene que devolver aquello que yo estoy pretendiendo ver o conocer. Si el espejo devuelve fidedignamente la imagen que tiene frente a él, entonces diríamos, está especulando o está reflejando bien. En términos de pensamiento, el pensamiento va a ser correcto y va a ser crítico cuando lo que nos devuelva se corresponda con la realidad que estamos intentando conocer. Dos peligros o tres peligros muy fuertes, esto quería incorporar yo, porque toda materia es contextual, todo conocimiento y la vida es contextual, y lo contextual implica que haya que incorporar cosas de último momento. Ahora van a entender por qué les digo esto. Enemigos de la filosofía. Los enemigos de la filosofía son los sofistas, los sofismas. ¿Qué es un sofisma? ¿Qué es un sofista? Es alguien que construye un razonamiento que luce como verdadero, pero que no lo es porque parte de premisas erróneas. Muy ligado a la idea de los sofistas, que es tan antiguo como el hombre mismo. Había una escuela en Grecia, en la Grecia antigua, que era la escuela de los sofistas, que tenía esta característica. Los sofistas no discutían buscando la verdad, como lo hacía Sócrates, sino que lo que buscaban era un rédito económico y fundamentalmente era eran muy hábiles oradores, derrotar a su interlocutor. No les interesaba la verdad, sino que además eran utilizados por los poderes de turno en ese momento para, de alguna manera entrecomillada, justificar su propia gestión. Sofistas y luego los pragmáticos, que se apoyan en los hechos, son formidables enemigos para el pensamiento. Araujo Fría, que es un autor que le estuvimos comentando en las clases anteriores, habla de que tenemos que cuidarnos de la derrota del pensamiento. ¿Qué es la derrota del pensamiento? La derrota del pensamiento es evitar
que pensemos precisamente de manera crítica. Habíamos hecho mucho hincapié en la clase anterior sobre las dos cosas, aunque esto se va a desarrollar con mucho detalle más adelante. Cuando hablamos de crítica, más allá del sentido etimológico, que es discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, la crítica es una crítica fundada. También hay múltiples maneras de criticar que no tienen un sustrato, un sustento o un contenido, y esto es lo más frecuente. Por eso también hay que tener cuidado de no confundir la crítica con esta crítica, como la llama Kant, que es un autor al que nosotros seguimos, crítica irrespetuosa. Probablemente la crítica irrespetuosa sea la que más perjudique a la crítica adecuada, pero sin crítica no podemos vivir. Como dice Kant, sin crítica no habría desarrollo humano, sin crítica no puede haber desarrollo humano ulterior. Importancia de los sofistas. Los sofistas ya estaban dando vuelta en Grecia y están dando vuelta en la actualidad. No quieren el pensamiento crítico, no quieren el pensamiento crítico. Y yo estaba recordando, este era un tema que muchas veces se analizaba cuando veíamos una perspectiva específica, antropológica específica, pero me llamó la atención un artículo escrito por un filósofo italiano que fue alcalde de la ciudad de Venecia, que se queja, que no solamente se dedicó a pensar, sino que a ejercer políticamente, un caso raro, que se llama Máximo Cassiari. Máximo Cassiari en un momento, en un artículo, dice, él recurre a la idea de que el término que los griegos utilizaban, que era el siguiente. Ellos hablaban, hay un término griego que significa o quiere decir, o se escribe idiotes. De ese término, idiotes, van a derivar otros y hasta el término que nosotros hoy conocemos usualmente como idiota. Pero, ¿qué eran los idiotes para los griegos antiguos? Los griegos antiguos nos enseñaron una cosa de una vez y para siempre imperecedera, que hoy se dice que lo social, que lo comunitario, que lo planetario, que la vida es política, es común. La convivencia en sociedad es política, es lo político, es lo común. Idiotes, ellos llamaban a aquellos que se desinteresaban de las cuestiones públicas, ponían todo el acento en lo privado, teniendo en cuenta como privado sus propios y exclusivos intereses, y desechaban la participación en lo común, negaban la participación de lo común. Fíjense, ya en ese momento los griegos calificaban muy adecuadamente a aquellos que negaban el hecho de la existencia en común, de lo común como sustento de toda la realidad. Polis viene de político, político no en el sentido de política partidaria, sino en el sentido de lo común, de lo comunitario. Hoy estos idiotes siguen expresándose públicamente, pero además de una manera ideológicamente muy fuerte que nosotros tenemos que contrastar desde el ángulo del pensamiento crítico. La oposición, la supuesta oposición entre lo público y lo privado, denostando a lo público y convirtiendo lo privado en el eje del pensamiento y en el eje de una comunidad, y sosteniendo que lo ideológico es lo público y no lo privado, es como una especie de artilugio, de falacia poco disimulada, pero profundamente errónea. Ustedes saben, nosotros estamos en este momento formando parte de una forma de conocimiento comunitaria y pública. El orgullo que tiene una universidad como la nuestra, la Universidad Nacional de La Plata, al igual que otras universidades públicas y sobre todo en Argentina, que ocupan en el rango del conocimiento, en la escala del conocimiento, un nivel preponderante. Están muy bien catalogadas. Si uno diría, ¿qué puede deformar
la cabeza de alguien que está pensando, está empezando una carrera y tratando de pensar críticamente. ¿Qué es lo que puede deformar su cabeza? Uno diría el formateo que viene del sistema. Pero este aquí, que el formateo que viene del sistema, que viene desde los 80 a nivel planetario, es un formateo que pone todo el acento en lo privado. Ustedes piensen lo siguiente: ¿por qué se generaron las universidades, tuvieron tanto auge las universidades privadas desde la década del 70-80 para acá? Precisamente porque las universidades privadas se crearon con el objetivo de generar una subjetividad que fuese afín a lo que se estaba en ese momento consolidando o gestando, que venía de siglos atrás, y que era lo que hoy conocemos como neoliberalismo. El neoliberalismo necesita de sujetos, de subjetividades que pongan por delante no el interés común, no el interés de la comunidad, sino los propios intereses particulares o privados, que luego se convertirían en los intereses de sujetos, pero ya de sujetos colectivos. Eh, ese formateo que viene de este tipo de centros de enseñanzas es el que precisamente eh, se presenta como un obstáculo fuertísimo al pensamiento. Yo les cuento esto, más allá porque me parece una mentira enorme lo que se sostiene, con algo de experiencia en la cuestión. He formado y sigo formando parte, for- formado toda mi vida parte de planteles docentes públicos, pero también desde el ámbito privado. Y tengo que reconocer que claramente, si se quiere, es una manera legítima, pero no deja de ser más que un negocio, una mercantilización de la educación. El objetivo de una universidad privada es precisamente sesgar el conocimiento para convertir al sujeto en un sujeto afín a lo que hoy podríamos llamar, pongámosle el mote que quiera, pero que es innegable: sociedad de consumo, mercantilismo, ley de utilidad, etcétera. Hay que tener cuidado con esto porque precisamente donde se desnaturaliza el pensamiento crítico es en esos ámbitos que solo se miran hacia adentro y no en los ámbitos públicos donde se discuten cuestiones comunes. Volviendo entonces a lo que hay un micrófono abierto, no sé si alguien que quiere preguntar, tengo como un murmullo atrás que hace que me cueste, ahí está, ahí lo bajamos. Eh, pero también pensar es protestar fundamentalmente. El derecho a la protesta tiene que ver con cómo los griegos llamaban a los filósofos. ¿Saben cómo los griegos llamaban a los filósofos o a los que pensaban en la Grecia antigua? Los llamaban moscas, tábanos. ¿Por qué? Porque el pensador estaba permanentemente acusando o acicateando a los ciudadanos para indicarles: mire que por acá vamos a ir mal, por acá estamos bien. Por eso los filósofos en la antigua, los pensadores hoy críticos, o los pensadores, los buenos pensadores, cualquiera de nosotros puede o debería hacerlo, son tan cuestionados, a tal punto que a Sócrates le costó el ser ejecutado. Pero no nos olvidemos de contar, porque la historia oficial cuenta ocultando o escondiendo mucho, que una también de las principales cabezas pensantes en esa Grecia era una mujer, o fue una mujer, Hipatía. Hipatía fue una mujer que, al igual que Sócrates, cuestionaba el status quo, el estado de cosas, protestaba. ¿Mm? Hipatía fue claramente condenada, perseguida, cuestionada. Es más, em, a partir de esa censura y apatía, a las mujeres que pensaban Occidente las empezó a llamar brujas. Las brujas son precisamente un calificativo, adjetivo denostativo de la mujer que pensaba. Por eso las sacrificaban, por eso las quemaban. Esa idea, ese dato ese dato que se esconde, tiene estas notas. Pero además, esto otro, ¿no? Precaverse de los dogmas. Pensar críticamente implica estar alerta frente a los dogmas y cuestionarlos.
La naturalización, otro fenómeno muy frecuente y muy potente que impide el pensamiento, diría Araujo, derrota el pensamiento, es la naturalización. La naturalización implica convertir, muchas veces con argumentos pseudofilosóficos, algo que es desventajoso para otro y beneficioso para uno en algo común, natural, normal y adecuado. Por ejemplo, cuando Aristóteles decía que alguien podía estar al servicio de otro, aun cuando tuviese que ceder parte de su vida y esto era natural, estaba apelando a un argumento de este tipo. ¿Por qué? Porque él hacía la distinción entre los que por naturaleza eran considerados como ciudadanos y los que por naturaleza eran considerados como esclavos. Y lo hacía desde el ángulo del pensador. Y tuvo tanta autoridad Aristóteles que esta naturalización de que alguien puede ser por nacimiento diferente de otro a punto de convertirse en amo o no esclavo o en ciudadano libre y en esclavo, duró durante, durante muchísimos siglos en Occidente. El, cerrando la idea, eh, el pensar críticamente es fundamental porque es la condición de posibilidad para mejorar todas aquellas situaciones que en la realidad no queremos. Esto lo va a decir Juan, lo vamos a estudiar más adelante, pero esta es la idea. Pensar es condición de posibilidad para poder mejorar la realidad de la situación. Yendo más concreto y empezando a cerrar la idea a la filosofía del derecho, ¿por qué filosofía en derecho? Precisamente porque tenemos que descubrir cuál es el significado del derecho para la existencia humana. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo atrayente que tiene una materia como esta? Puesta en cualquier carrera, que debería ser puesta en cualquier carrera, como pensamiento, ni siquiera con este nombre. ¿Qué tiene de interesante descubrir cuál es el papel que juega en la existencia humana? ¿Juega algún papel en la existencia humana? Y yo diría que a amor de la doctrina dominante y vigente, el papel que juega el derecho es un papel, ahora lo vamos a ver en un ratito, es un papel negativo. El papel que juega el derecho es un papel negativo. Kelsen nos hizo ver, nos hizo pensar al derecho de una manera negativa, como algo que está colgado ahí, amenazante, agazapado, para poder pegarnos un cachetazo en el momento en que nos descuidemos. Esta imagen negativa del derecho es una imagen generada fundamentalmente por la doctrina o por la lectura kelseniana. Pero si esto es así, el derecho entonces no tendría o no jugaría un papel determinante en nuestra existencia. Aclaro, ponemos mucho énfasis e hincapié en el derecho. Desde ya lo estamos defendiendo. No tiene una connotación negativa, pero tratando de evitar caer en lo que algunos llaman nomofilia. Es decir, la nomofilia sería el eh, poner al derecho por delante de todas las cosas o por delante de todos los productos culturales. El derecho no puede ser adoptado como única norma de vida. Es fundamental, es muy importante, ya los vamos a ver, pero no se constituye en norma única de vida. Si aún así pensamos que el derecho lo resuelve, lo soluciona todo y está por delante de todo, caemos en ese error que algunos han llamado nomofilia. Viene de filia, amor, nomo sería ley o derecho. Eh, y lo último sería, ¿cómo hacemos filosofía del derecho? ¿Cómo hacemos? Apoyándonos en nosotros mismos. Ahora vamos a ver el ser personal, las características del ser personal. Pero esto del ser personal tiene que ver con cómo llamamos a nuestra filosofía. Héctor llama o la llama filosofía del diálogo. Y él dice, la filosofía del diálogo es aquella filosofía o forma de pensar en donde el otro está constitutivamente incorporado en mi existencia. Esta es la definición que él da. Va a llevar ulteriores y muchos desarrollos, pero hay un artículo que creo que está, lo de Navarreira, me parece que nosotros lo subimos, en donde él dice, la filosofía del diálogo es la filosofía en donde el otro está constitutivamente incorporado eh, a nuestra existencia. Y esa es la clave. La clave es la presencia del otro. Aclaro esto, otro, ¿quién es el otro? Y el otro es una ecuación abierta.
en principio, todos los habitantes del planeta hoy, siglo XXI, pueden ser potencialmente nuestros otros. Habrá algunos que, concretamente, en nuestro ámbito de interacción, lo sean, aparezcan, desaparezcan, pero siempre tendremos que pensarnos primero pensando en el otro. Esta es la clave, así se llama nuestra filosofía, esta es la clave de lo que queremos explicar y esta es la clave de acceso al derecho, porque el derecho es esto, el derecho es el reconocimiento del otro. Tendremos que contraponer esta idea. Acá aparece algo interesante para seguir pensando respecto de lo contado en la clase anterior. Nosotros vamos a tener que contraponer esto, una advertencia, ya lo hicimos, contraponer una adecuada lectura de lo que somos, contraponer una adecuada lectura del derecho o compararla con el estado de cosas existente va a marcar indefectiblemente un contraste muy, muy fuerte. Este contraste a veces puede aparecer explícito o no, pero de hecho aparece, porque muchas veces una de las preguntas que surgen cuando uno comienza el desarrollo, la explicación del derecho, y creo que también apareció de una manera encubierta en alguna pregunta de la clase anterior, y ese contraste, uno no se siente cómodo con ese contraste entre lo que está escuchando, leyendo, pensando y lo que la realidad le devuelve. Diría, es ineliminable. En primer lugar, diría, el contraste es ineliminable. No puede haber explicación de algo que case tan perfecto de manera celeste con la realidad. No existe esto a nivel humano. El contraste es inevitable y el contraste nos plantea dos alternativas. Una sería, si lo que pienso no se ajusta a la realidad, entonces probablemente lo que tengo que hacer es necesariamente cambiar mi óptica y que mi óptica se ajuste a lo que yo estoy viendo, de tal manera que el discurso coincida con la realidad. La otra alternativa sería, si no coincide el discurso con la realidad, probablemente el problema no esté en el discurso, sino en la realidad. Respecto de la primera, quienes dicen que la discordancia implica adecuar al discurso lo que acontece en la realidad, yo contestaría que esto no es pensar, esto es simplemente explicar o repetir lo que ya se da de hecho, con el error de considerarlo como válido, como bueno. Acomodar mi punto de vista a lo que acontece en la realidad no es más que reforzar la realidad, y sobre todo si la realidad es negativa. Lo segundo es válido, pero con ciertas advertencias. Tendrá que adecuarse la realidad a nosotros, porque hay algo también que quiero que quede marcado en esta clase y lo tengan siempre presente. Tal vez ya lo tengan. Y machacar cuando veamos que el derecho es un producto cultural. Todo lo que está dando vuelta en el mundo, todo lo que ha dado vuelta en el mundo, y esto para los que intentamos pensar, todo lo que da vuelta en el mundo, todo, excepto nosotros y lo existente que no apareció por arte de magia, es creación nuestra. El destino El destino, que es construir lo que puede venir, es creación nuestra. ¿Mm? Todo lo demás que habla del destino, lo que ya está escrito, lo que es por naturaleza, lo que revela la aparición de la historia y múltiples chances, es todo ilusión, es todo dogma, es todo ideología. Las cosas las hacemos y las hacemos nosotros, y cuando las hacemos bien o mal. No hay nada natural si se entiende por natural algo que le haya caído al hombre, y permítame que utilice esta imagen, del cielo. ¿Mm? No hay instituciones naturales. ¿Mm?
esa ideología de suponer que una institución es natural, ¿qué implica? Privarla de la crítica. Si yo les digo a ustedes, ¿saben lo que nosotros hacemos? Hace años que nos juntamos en la placita y cada uno le cuenta cómo le va y qué necesidades tiene. Entonces decidimos que cuando nos juntamos una semana en la placita, vemos que uno tiene esto, que al otro le falta y que el otro tiene algo que yo no tengo y que por ahí entonces decimos, mirá, yo te ofrezco esto, te doy esto porque vos no lo tenés, esto lo tengo muy viejo, te lo cambio por aquello. Esto fue una forma de inicio, en lo que se daba en la placita. Ahora, que eso que se dé en la placita luego se quiera convertir en algo natural como institución, que exceda a los sujetos que se juntan en la plaza para intercambiar por diferentes necesidades y le pongamos un rótulo grande que dice mercado y que es una institución natural, ya implica ideologizar, contaminizar el pensamiento, derrotar al pensamiento. Es una institución creada por los sujetos y alguien tuvo, si se quiere, para desgracia de los demás, la muy buena idea de institucionalizar esta vinculación del toma y daca, convertirlo en un sujeto colectivo, luego transnacionalizarlo y muchas veces, y lamentablemente hay fallos que lo avalan, el código dice que el sujeto de derechos son las personas naturales. Sin embargo, el sistema ideologizado ha generado fallos a nivel planetario en donde se dice que las transnacionales son sujetos de derecho, lo que es una aberración absoluta, simplemente para poder justificar, entre comillas, legitimar los privilegios que estos tienen. Ahí tienen claramente una idea de algo con lo que tienen que estar permanentemente, es como una especie de lamparita con la que tienen que enfocar el camino. Cuidado, cuidado con todo aquello que se dice que es natural, cuidado con aquello que se dice que es parte del destino, cuidado con aquello que se dice que escapa, ahora lo vamos a ver, ya lo empezamos a ver en un rato con la idea del bien y el mal. El bien y el mal aparecen porque nosotros los metemos en el mundo. Son productos, es un producto cultural el bien y el mal. Lo metemos el bien y el mal con nuestro comportamiento cada día y permanentemente. Desnaturalicemos esto que implica la derrota del pensamiento. El bien y el mal no son un castigo divino, no son el resultado de la diosa Fortuna, no es un capricho de Dios si existe, no estaba antes de que apareciéramos nosotros, no es el objeto, el producto de la macumba o de ritos. El bien o el mal lo incorporamos con cada uno de nuestros comportamientos. Cierro acá. No quiero excederme y pasamos entonces sí al primer pilar para poder llegar al derecho, que es el ser personal. Entonces les voy a dar el pase a Paula. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Se me fue la ventana, espera un segundo. Bien. Bueno. Perdonen un segundo que ahora no me aparece para compartir el Power. Me voy a abrir de vuelta. Así es por esto. Parece Mari que debe tener que pedir asistencia porque ahora no me deja. A ver, lo abro. Intento una vez más, ¿eh? Intento una última vez. Porque ahora no me deja. Cierro acá. A ver si sí. Dejo ventana. Ahora sí, ahí está María, ¿eh? No, deja que ahí me dejó. Ahí está. Ahí lo ven, ¿no? ¿Lo ven bien? Hola, Sí. hola. Sí, se ve, Pau. Listo. Si querés pasar alguna, a ver si vemos el pase. ¿Ahí se ve? Sí, bárbaro. Listo, joya, buenísimo. Bueno,
Entonces, como nos introdujo Carlos, hoy vamos a hablar de ser personal y de derecho, que son justamente los dos pilares fundamentales de nuestra materia, y que lo que vamos a tratar de ver es cómo se enlaza, ¿no?, el ser personal y particularmente con el derecho. Desde que existe el pensamiento crítico del que estuvimos hablando en la clase pasada con Mari, y ahora Carlos lo trajo de vuelta, el ser humano siempre fue objeto de especulación, ¿no? Y nos preguntamos sobre él, de dónde venimos, de hacia dónde vamos, qué o quiénes son, cuál es el sentido de nuestra existencia. Justamente de todos esos interrogantes sobre el ser humano que nos vamos planteando, o sea, de esta reflexión filosófica que hacemos, surge esta disciplina que es la antropología. Etimológicamente, la palabra antropología proviene de antropos, que es ser humano, y logos, estudio o discurso. Es decir, la antropología es el estudio de la especie humana como una parte de la sociedad, desde lo que es la evolución humana hasta las relaciones con los demás, el lenguaje, la cultura, los modos de vivir, las estructuras sociales. ¿Bien? Podemos distinguir entre dos tipos, ¿no? Entre la antropología, lo que es la antropología filosófica y lo que es la antropología científica. Si decimos y hablamos específicamente de la antropología filosófica, vamos a ver que ella lo que hace es investigar en forma global al ser humano, es decir, va a ver su identidad frente a otros seres y va a intentar definir cuáles son los rasgos esenciales de ese ser humano. El método que usa es el reflexivo y es a partir de los datos que les va proporcionando las ciencias sociales. Ella surge, digamos, como una subdisciplina interna de la filosofía que lo que va a tratar es de responder a la pregunta ¿qué es el ser humano? ¿Bien? Y este nivel de autoconciencia que se alcanza a partir de preguntarnos esto, nos permite decir que la antropología filosófica es el pensamiento sobre el ser humano por excelencia. ¿Bien? Ahora bien, si hablamos un poquito de la antropología científica, decimos que todas las teorías y las afirmaciones provienen de todos los datos que son recogidos mediante el método de la observación y se ocupa de la dimensión biológica y cultural. Ahora vamos a empezar con nuestro primer interrogante, o sea, es ¿cómo surge el ser humano? ¿No? Y para esto podemos hablar así, muy por encima, muy por arriba, de dos teorías que intentan dar respuesta, que son la teoría de la evolución, o la teoría evolutiva, y la teoría de la creación. La teoría evolutiva sostiene, digamos, que el ser humano llegó a la Tierra después de un largo proceso de evolución, ¿no? Que fue iniciado por este primer organismo unicelular o esta primera y remota carga de energía. Y después tenemos la teoría de la creación, que ya, bueno, es una cuestión de fe, que sostiene que el ser humano es, digamos, la culminación de una obra creatural y que es el producto del amor de Dios. Ahora bien, sigamos una u otra teoría, según la concepción que cada uno quiera seguir. Estas dos visiones, que si bien son tan diversas entre sí, coinciden en dos cosas. La primera es que la llegada de la especie humana a la Tierra, sea como dijimos, por evolución o por creación de Dios, tuvo el significado final de una conclusión. Es decir, el ser humano aparece después de los astros de la Tierra, de los mares, de los ríos, de los animales. Es decir, siempre la persona llega después. Por eso dice que es el significado final de una conclusión. Y la segunda afirmación que podemos llegar con cualquiera de estas dos teorías que utilicemos, es que la aparición del ser personal en la Tierra no fue solamente una modificación cuantitativa, es decir, numérica, sino que además fue una modificación cualitativa. Y decimos que es cualitativa porque con la llegada del ser humano surge la libertad. ¿Bien? Pensemos que hasta la llegada del ser humano a la Tierra, todo seguía un uniforme curso de las leyes causales, es decir, era un mundo completamente sin novedad, porque como existían las mismas condiciones, se reiteraba el fenómeno todo el tiempo de manera idéntica. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Predecir el comportamiento de la realidad. En cambio, cuando llega el ser humano y con esta libertad que cada uno maneja, llega la imprevisibilidad, porque no se sabe cómo va a reaccionar. Y esto sucede porque el ser humano justamente está dotado de razón.
no somos un objeto de la naturaleza y justamente consecuencia de eso es lo que hacemos sobre nosotros mismos, ¿bien? Nosotros tenemos esta capacidad justamente de ampliar nuestras propias reglas, ¿bien? Entonces, junto con las leyes causales y junto con la llegada del ser humano, se forman nuevas legalidades, ¿bien? Se inicia el universo de la cultura. Es lo que nos venía hablando Carlos. La cultura es justamente la modificación de la naturaleza para beneficio y para conveniencia de los seres personales. Y la naturaleza es todo lo que estaba antes de la llegada del ser personal. El ser humano lo que fue haciendo es modificando la naturaleza para su beneficio, ¿bien? Entonces, naturaleza es todo lo que estaba antes del ser humano y la cultura es la modificación que el hombre hace de esa naturaleza. Entonces, como veníamos diciendo, la cultura justamente como una consecuencia, ¿no?, de nuestra capacidad y facultad de razonar. Esta libertad de la que nosotros hablábamos, que surge con la llegada del ser humano, está íntimamente conectada con nuestra facultad de razonar. Y en realidad, para poder que nosotros podamos abandonar, aunque sea parcialmente, ¿no?, nuestra condición animal que traemos, el ser humano se tiene que acostumbrar justamente a someterse a los preceptos de la razón. Por eso decimos que la cultura en realidad es un aporte inteligente y razonado de la humanidad. Y de esta manera pasamos al siguiente ítem, de considerar la cultura como una identidad colectiva. Y es que cada contribución que realiza el ser humano con su propia razón humana al conocimiento y a la utilización de ese conocimiento y de esa razón por el resto de los seres humanos es cultura. Cada obra de arte, cada libro, cada poema, las tradiciones que tenemos, eso lo que hacen es expresar una concatenación entre pasado, presente y futuro, y eso forma nuestra identidad colectiva. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la herencia cultural. Para no voy a pasar, ahora seguimos. La herencia cultural en el sentido que la cultura es una carga de una vieja sabiduría que los individuos del presente nosotros tomamos de nuestros antepasados y las vamos a heredar a nuestros descendientes. Y lo que hace es que esta herencia social es utilizada, revivida y modificada. ¿Bien? Entonces, si resumimos, la cultura es todo aquello entonces que la humanidad modifica la naturaleza para su propio beneficio y convivencia, y que la evolución del hombre ha hecho que se vuelva cada vez más compleja la cultura. Lo que nos decía siempre Negri cuando hablaba de este tema es que ya no queda ni un lugar en la tierra que la libertad del ser humano no se haya posado, es decir, que no lo haya modificado. Y él citaba siempre a René Roxo, que decía que hasta la luna se ha transformado por obra de los poetas y los enamorados. Es decir, ya ni siquiera la luna es algo completamente natural, sino que fue culturalizada por el ser humano. Entonces, nos podemos preguntar otra cosa. El ser personal, ¿no?, ¿es un producto natural o cultural? ¿Bien? Y vamos a hablar de estas dimensiones. Como ya Carlos lo mencionó un poco, a diferencia de los humanos, de los animales, perdón, la especie humana, nosotros, los seres personales, somos siempre un ser haciéndonos. Tenemos una doble dimensión, es decir, tenemos una dimensión natural, fisiológica, que es nuestra determinación biológica, con lo que nosotros venimos al mundo, digamos, nuestra carga genética, pero también tenemos una dimensión cultural que es todo aquello que nosotros adquirimos en forma social, son nuestros hábitos, nuestras formas de vida, el conocimiento, el aprendizaje que tenemos socialmente, ¿bien? Esta dimensión cultural surge a través del encuentro con los otros, ¿bien? El ser humano se hace siempre en el encuentro con los demás y lo puede hacer gracias al uso de su libertad, ¿bien? El ser humano se hace en el encuentro porque nosotros nos transformamos en cada encuentro y también en cada desencuentro. El resto de los seres vivos están condicionados por las leyes causales, como ya habíamos dicho, pero nosotros no, nosotros tenemos esta capacidad de libertad, tenemos la capacidad y la libertad de elegir, de vivir en apertura hacia el otro o de cerrarnos en nosotros mismos. Esperen, me pasé. Acá, no. Pichi.
Perdón, no les pasé la otra plantilla. Ahí estamos, seguimos. Ahora nos vamos a preguntar lo siguiente. El derecho, ¿no? ¿Es un producto cultural o natural? Bien, esto ya me parece que la clase pasada alguno de los chicos ya se había referido a esto. Y vamos a decir que obviamente el derecho es un producto cultural que es hecho por y para la persona del hombre y con el fin de ordenar justamente esta libertad que cada uno de nosotros posee. El derecho es justamente la manifestación de la cultura de un pueblo particular y el ser humano históricamente busca la organización social y por eso se han inventado los instrumentos reguladores de este orden colectivo, como son las normas, sean religiosas, morales, éticas, que junto con el derecho lo que van a hacer es disciplinar estas reglas de convivencia. Pensemos que cada uno, con nuestra propia libertad, tenemos que convivir en sociedad. Entonces, en esta filmina, o diapositiva, vemos algunas características del derecho, ¿no? Como una obra cultural o como un producto cultural. Y decimos que el derecho es parte de la tradición. Pensemos, por ejemplo, los días de asueto por motivos religiosos son justamente tradiciones hechas ley. O también decimos que la costumbre social es como una fuente del derecho, porque aquellos actos que son repetidos, aceptados por una comunidad, con el paso del tiempo se transforman en obligatorios, aunque el cumplimiento de esa costumbre particular y concreta no se encuentra en la legislación. ¿Bien? El derecho también decimos que es un cúmulo de pensamientos vastos y organizados. Pensemos justamente en lo que es la doctrina, la jurisprudencia, las leyes, las sentencias que dictan los jueces, son parte esencial de nuestra vida cultural y de la vida cultural de un país. Porque lo que van a hacer ellas es reglamentar justamente nuestra convivencia social. El derecho decimos que también como obra cultural también es literatura. ¿Y por qué decimos? Justamente porque las leyes, los tratados, lo que hacen muchas veces es distinguir una época en particular, si no pensemos en el Código de Hammurabi que todo el mundo conoce y que es más conocido en sí mismo que por el contexto histórico en el que fue hecho y desarrollado. También decimos que es cultura cívica y educación jurídica, porque se trata justamente del respeto y de fomentar los valores jurídicos, ¿no? Es un respeto a la ley, el respeto a las instituciones, son parte medular de nuestra educación básica. Y también decimos que el derecho lo vemos como producto cultural porque tiene su propio lenguaje, sus modas, sus mitos, sus leyendas. Por ejemplo, en la vestimenta de los abogados, una de las tipos de palabras que nosotros utilizamos que tienen un significado particular en nuestra jerga, digamos, y que no es la misma que en el lenguaje común y corriente. El derecho, entonces, decimos que como construcción cultural, digamos, significa entenderlo como un producto de una realidad particular. Lo que hace el derecho es un elemento esencial de la cultura y lo que va a distinguir es una sociedad en un lugar, en un momento determinado. El derecho, obviamente, lo que va a hacer es evolucionar y transformarse a la par de la comunidad, porque siempre lo que va a hacer es responder a las necesidades e intereses de esa comunidad. No podemos pensar una cultura sin derecho y un derecho que vaya en contra de una cultura. Entonces, entender al derecho es una experiencia muy compleja, ¿bien? Porque los estudios del derecho no están ceñidos solo a lo que son las categorías jurídicas, sino que requiere dominar el lenguaje propio del derecho, no olvidar todas las relaciones que dentro del derecho existen y con otras disciplinas, que también, digamos, leen la realidad de la sociedad o de un estado en particular, y de la cultura que está viviéndose en un momento histórico determinado, ¿no? El derecho siempre está inserto en la cultura. ¿Qué sucede en el caso de América Latina? En el caso de América Latina es particular porque nosotros, al haber sido conquistados, digamos, por los europeos, vimos desaparecer nuestras instituciones y las legislaciones autóctonas, y bueno, fueron avasalladas justamente por la evangelización, por la violencia militar que existió, y se impuso justamente una forma de gobierno y el derecho de los propios conquistadores, que se fueron adaptando a las circunstancias concretas de nuestra tierra. En el caso español, por ejemplo, que todos lo estudiamos en las primeras materias de nuestra carrera, como por ejemplo en lo que son las leyes de Indias, se dio esta fusión legislativa, ¿verdad? De donde
que después nosotros lo vimos reflejado, digamos, en nuestras leyes y en las instituciones de una América que ya era independiente. Entonces, si nosotros abordamos el derecho como forma cultural, nos permite comprender a la esfera jurídica en su todo, en relación con las realidades sociales sobre las cuales recae, ¿bien? Por eso decimos acá que es pertinente que el derecho y la teoría jurídica busquen tender puentes comunicantes con otras disciplinas que ayuden a comprender los contextos y los procesos en los cuales se origina el derecho, más allá de lo que es la legalidad positiva, porque es de vital importancia que nosotros podamos entender y pensar el derecho en un contexto, específicamente en un contexto cultural, porque de esta manera lo que podemos hacer es comprenderlo en la lógica de funcionamiento que tiene el derecho y las preferencias, ¿bien?, que tiene. Entonces, las reflexiones que nosotros podemos hacer del derecho no están solamente enfocados a los estudios, digamos, jurídico-normativos, sino que lo que va a hacer es investigar cada vez más sobre la realidad en la cual está operando, ¿bien? Sí, está bien. Entonces, decimos que el derecho es un constructo cultural que no tiene que perder de vista entonces la densidad de estas relaciones sociales y la complejidad de las relaciones de poder. Más aún, justamente, en este mundo contemporáneo y la globalización en la que estamos inmersos. Esto lo que hace es controvertir esta idea tradicional, hegemónica o convencional, por así decirlo, del derecho, que lo entiende siempre como un sistema cerrado de normas y que por eso lo que hace es abandonar todos aquellos elementos que son externos, digamos, a él. Esta tradición hegemónica no es que resulte falsa, digamos, pero es reduccionista, digamos, porque va a dejar por fuera el análisis de la realidad social y de todas las realidades sociales, que resulta básico para que nosotros podamos entender al derecho. Ahora bien, esta modificación que estuvimos hablando de la naturaleza que realiza el hombre con la llegada del hombre con su libertad, ¿es para bien o para mal, no? Bueno, para simplificarlo, porque más allá de la complejidad de poder definir qué es bueno y qué es malo, podemos decir que es bueno es todo aquello que ayuda, digamos, a la realización de la especie humana, digamos, humaniza. Y malo es aquello que lo lastima o que lo deshumaniza o que mata al ser humano. Y la cultura, en particular, no es buena ni mala en sí misma, ¿bien? Sino que es justamente lo que nos estaba hablando Carlos antes en el inicio de la clase, que la percepción de un producto cultural lo que puede hacer es variar a lo largo del tiempo. Y para eso es necesario este pensamiento crítico del que venimos hablando. Algunas comunidades lo que poseen son ciertos factores culturales que a nosotros nos pueden resultar deplorables o que para otras comunidades pueden resultar deplorables, por ejemplo, lo que es la situación de la mujer en el mundo islámico fundamentalista, o por ejemplo, la ablación de las adolescentes en África, ¿bien? Pero esto es la percepción de un producto cultural que, como bueno o como malo, puede ir variando en el tiempo, porque justamente lo que varía es la percepción, ¿bien? Por ejemplo, en la esclavitud, es la percepción lo que varió, ¿bien? Sin embargo, la condición del hombre siempre fue la misma. Lo que cambió fue la percepción que tenía con respecto a, en este caso, la esclavitud. Por eso es necesario el pensamiento crítico. Y de lo que vamos a hablar es de lo que es la ambigüedad de los valores. ¿Qué significa esto? Si nosotros hacemos dos columnas, ¿no? Para poder ponderar el resultado de cada actividad cultural que podemos llegar a hacer y para poder definir esa actividad cultural como si fuese buena o mala, una tercera columna tendría que ser la de la ambigüedad de los valores. ¿Por qué? Porque son creaciones culturales que no se puede definir su ubicación en sí misma por ser buena o por ser mala, porque lo que varía y lo que influye es en el valor que se le dé a esa creación cultural. Pueden ser consideradas de esa manera, buenas o malas. Se dice que algo es ambiguo cuando puede ser interpretado justamente en más de un sentido, ¿bien? Entonces, por ejemplo, el bisturí se puede utilizar para operar a un enfermo o también para lastimar, para matar, o el automóvil que sirve para que nosotros podamos desplazarnos,
pero es una de las principales causas de muerte que tenemos. ¿Bien? Entonces, eso depende del uso que le demos a esa creación cultural, en qué columna podríamos llegar a ubicarlo o que podríamos considerarlo bueno o mal. Ahora bien, ¿qué hacemos con el derecho, no? ¿En qué lugar de la tabla lo colocamos? Si nosotros vemos al derecho, digamos, de una mirada negativa, como ya nos venía diciendo Carlos, nos hablaba de Kelsen, pero también podemos hablar de lo que es la teoría marxista, que explica que el derecho es, digamos, una estructura de manejo de la clase social más poderosa sobre la más débil y que lo utilizaban como un sistema o un instrumento de opresión, o como lo veía Kelsen, ¿no? Que, como nos decía Carlos, que proponía al derecho como un orden coactivo, que estaba construido por normas que nos impartían cuál era el deber ser de una sanción, y que para esta teoría, para la teoría de Kelsen, consideraba que la coacción era el elemento fundamental del derecho. Más adelante nosotros vamos a ver que la coacción ni siquiera es un elemento del derecho, sino que es un elemento del orden del poder. Entonces, en este tipo de teorías, las normas se articulaban en forma jerárquica, por una norma fundamental que lo que hacía era presidir el sistema, o la pirámide que todos conocemos. Y el derecho entonces se ve como una creación cultural negativa, porque es como un orden de poder, ¿bien? Un orden coactivo. En este curso, lo que nosotros vamos a tratar de hacer y enaltecer son los significados positivos del derecho, ¿ven? Vamos a intentar recuperar todo lo que son los rasgos universales y permanentes, buscando la finalidad sobre las cuales construimos el derecho, ¿bien? ¿Y para qué el ser humano creó el derecho? Bueno, los fundamentos por los cuales los crea, que el derecho es necesario porque somos seres humanos que nos caracterizamos justamente por nuestra sociabilidad, pero también porque somos seres de conflicto, ¿bien? Somos la conflictividad que llevamos, tenemos libertad, somos impredecibles y vivimos en sociedad. Entonces, somos seres sociales que no podemos nosotros prescindir de los demás, pero tampoco podemos por ello renunciar a la satisfacción de nuestros propios intereses, ¿bien? Entonces el derecho es creado por el hombre para encauzar esta libertad que posee, y las personas, debido a su libertad, lo que pueden hacer es actuar bien o actuar mal. Y por eso necesitamos al derecho, y por eso necesitamos a los abogados, que su función es resolver los conflictos de intereses a través del derecho, ¿bien? Así que, a ver, teníamos, bien, no, pensé que ya en esta se cortaba. Bueno, el derecho lo que hace es intentar apoyarse sobre dos categorías, ¿bien? Pensemos, por un lado tenemos la ética y por el otro lado tenemos el diálogo. Ética es toda nuestra capacidad que tenemos de poder asumir valores que le dan sentido a nuestra existencia, ¿bien? Nos permiten ser verdaderamente hombres y mujeres. La ética es lo que reflexiona sobre lo que está bien o mal, y entonces en nuestro día a día nos vamos ajustando, ¿no? A ciertos principios, a ciertas normas que nos van a guiar nuestra conducta. Nos permite diferenciar justamente qué es lo correcto de lo incorrecto. Y el diálogo es la apertura, ¿no? La apertura que nosotros tenemos como seres humanos y que se realiza justamente con lo que llama el doctor como la llamada y la respuesta del otro, ¿bien? La dimensión ética, entonces, es la que le revela significados humanos y la que nos abre la posibilidad de ser verdaderamente hombres y mujeres, pero esta apertura no es la conciencia individual, ¿bien? Lo importante es que a través del diálogo nosotros podemos encontrarnos con el otro, y al encontrarnos con el otro nos vamos desarrollando nuestra propia existencia. Toda nuestra existencia está ligada a los demás. El ser humano somos naturalmente un ser abierto al encuentro, y nos consideramos como un ser inconcluso sin el encuentro, ¿bien? Una dimensión humana sería posible si no tenemos con quién compartir nuestra existencia. Entonces, la ética es una intelección y una realización de los valores. Son valores de la humanidad que nos llevan al encuentro, y justamente estos dos aspectos son correlativos, y sobre la base de ese ligamen entre uno y otro se construye justamente el derecho. Ahora bien, desde este punto de vista, entonces decimos que el derecho es un orden social de respeto que va a facilitar el diálogo, ¿bien? El derecho en sí mismo no es un diálogo, pero es el lugar y el tiempo en el que el diálogo puede darse. Entonces, lo vemos así al derecho en su aspecto positivo, ¿bien?
lo que decimos es que el derecho va a contribuir a la protección y a la promoción de la libertad para la realización de la dignidad humana. ¿Bien? Y que el derecho es un esfuerzo constante para acercar el ser al deber ser, para poder reencauzar el principio de libertad en dirección a la realización efectiva de uno de los valores más supremos, que es la justicia. Entonces, nos tenemos que preguntar, y lo que vamos a tratar de resolver todos juntos, ¿es el ser humano consiguió lo que buscaba al crear el derecho o todavía es un proyecto? Y bueno, es justamente lo que vamos a hacer junto a lo largo de las clases, de poder dar respuesta justamente a esta pregunta. Así que bueno, Carlos, te cedo la palabra. Si alguien tiene alguna duda, consulta, o si quieren que vuelva para atrás, nos dicen, no hay ningún problema. No sé si, Carlos, si querés que lo deje acá, os dejo de compartir. No, déjalo ahí si querés. Dale, listo. Sí, sí. Déjalo ahí. Ustedes van a encontrar para complementar esto, lo deben haber visto también, hay como una pequeña guía o esquema conceptual de las cuestiones tratadas que aparece con las formas de pregunta, pero más allá de esto, marcar, por ejemplo, es interesante cuando ubicamos al derecho, cuando vemos dónde ubicamos al derecho, en esas dos columnas, como bueno o lo malo, la idea de que puede existir algo bueno en esencia y la idea de que puede existir algo malo en esencia, o bien que puede existir algo bueno y que no se prohíba, o bien que pueda existir o que exista algo malo precisamente porque se prohíbe. Ya estamos hablando del enlace, explicar ese enlace entre el hombre y el derecho, dos aclaraciones, o insistir en esto. Cuando hablamos de la relación del hombre con el derecho, a veces se puede hacer un poquito más extenso al contarlo, pero el término hombre está muy ligado al término varón. De hecho, generalmente cuando se utiliza el término hombre se hace referencia al varón o a los varones. Pero el término hombre es un término genérico que abarca en principio dos posibilidades, que son varón y mujer entendidas desde un ángulo binario, desde un binarismo, pero también tendríamos que incorporar lo no binario como parte de la realidad de los seres personales, y ya aparecen una enorme cantidad de categorías. Advierto sobre esto porque, insisto, en una sociedad que sigue siendo todavía marcadamente patriarcal y machista, y el lenguaje precisamente de género que suele ocultar las diferencias y pone el ojo o el acento sobre lo masculino y no sobre lo femenino y sus alternativas, es frecuente. Es interesante hacer un giro o un rodeo sobre aquello que sostiene Kelsen, como bien aparece en el cual lo marcaba Paula. Kelsen enfoca al derecho desde una noción negativa, pero lo que yo quiero que vean ustedes es cómo, para hablar, porque esto es lo que vamos a hacer nosotros, por supuesto, tratando de contravenir esta idea, cómo Kelsen llega a su concepción del derecho partiendo de un análisis del hombre. ¿Para qué nos sirve hacer esto? Te lo vamos a hacer muy breve, pero entendible. ¿Para qué nos sirve esto? Para que vean que tanto desde un punto de vista dominante o equivocado, como desde otros puntos de vista, el proceso o el camino es el mismo. Partimos de lo que entendemos que es el hombre para llegar al derecho. Veamos sintéticamente cómo llega Kelsen a esto. Kelsen se plantea las posibilidades del ser humano en sociedad. ¿Qué es el ser humano? Recordemos que Kelsen es un pensador austríaco que nace culturalmente en plena época del desarrollo de la modernidad. Es, como lo dicen los autores, un moderno típico, y vamos a ver que en la modernidad se va a iniciar o se inicia una de las perspectivas antropológicas más importantes, pero no la adecuada o correcta. Kelsen dice: los seres humanos tenemos un rasgo que nos identifica,
Hasta ahí conteste con lo demás. Él dice, somos seres racionales. ¿Qué implica que seamos seres racionales? Implica que el objetivo para un ser humano es alcanzar determinados fines. ¿Y dónde estaría la racionalidad? La racionalidad estaría exclusivamente en la elección, dice Kelsen, del medio adecuado para alcanzar esa finalidad. Y se explica un poco más. A esto lo llaman, o lo llamamos, a partir de Kelsen, la teoría crítica lo llama razón instrumental. ¿Por qué razón instrumental? Porque la razón sería un instrumento, sería un medio para alcanzar determinados fines. Por ahora dejemos lo de las finalidades, que no entraría en el discurso o en el contenido del componente racional del ser humano. Sigue Kelsen con su elucubración y dice, nos encontramos en el mundo, somos seres racionales, como seres racionales priorizamos determinados objetivos, intereses, puntos de vista, pero que son siempre propios, son siempre individuales, nunca comunes o compartidos. Es un moderno Kelsen. Y él dice, echado a andar en el mundo, los sujetos se encuentran los unos frente a los otros. ¿Y qué es lo que acontece? Y acá va a aparecer un rasgo que no se puede desconocer en la lectura que él señala. Su visión del derecho es negativa porque su percepción antropológica es negativa o es pesimista. Él dice, cuando nos encontramos con otros, nos encontramos con sujetos que pueden perseguir intereses comunes o afines a los nuestros. ¿Y eso qué puede provocar? Y lamentablemente, dice él, como buscamos el mismo objetivo, nosotros desde afuera diríamos, tendríamos dos opciones. Una opción sería reconocer nuestra insuficiencia y cooperar. Esto no está dentro de la órbita que él señala. Kelsen dice, perseguimos el mismo objetivo, entonces en consecuencia vamos a entrar en conflicto. Por eso acá empieza a aparecer la percepción pesimista del ser humano. Vamos a entrar inevitablemente en conflicto. ¿Cómo entrar en conflicto? Y si no limitamos el conflicto, esto puede generar la guerra de todos contra todos, dicho por Hobbes, moderno, y otros. ¿Qué hace la razón? ¿Sí? Aparece la razón, y la razón va a buscar un medio para evitar esta guerra de todos contra todos, que es el conflicto, que es producto de la misma racionalidad, la búsqueda de objetivos que no son comunes, sino son iguales para cada sujeto. Si fueran comunes, podría existir la cooperación. Y aparece el derecho, dice Kelsen. Entonces tenemos que echar mano a una herramienta. Esta herramienta es el derecho. De ahí viene esa famosa definición que después vamos a ver y vamos a estudiar y contrapesarla con la nuestra, pero que ya la conocen seguramente. Era moneda corriente fue moneda corriente en mi formación, la del derecho como una técnica de control social. Técnica de control social. Técnica que es ciencia y técnica. Nosotros conocemos los dos términos, ciencia y técnica. La técnica sería el medio para llevar adelante aquello que la ciencia dice que tiene que ser hecho, realizado o investigado. Técnica de control social. Kelsen dice, somos seres racionales, sin embargo, esta racionalidad no impide o necesariamente no permite que interactuemos adecuadamente si no somos controlados, dice Kelsen. A los seres humanos hay que controlarlos, más allá de que sean racionales. Y este control tiene que ser un control colectivo. Y este control lo hace el derecho. Fíjense, sigue la lectura marcadamente negativa. ¿Y cómo lo hacemos? Y entonces va a aparecer la famosa definición de norma jurídica que da Kelsen. Kelsen dice que la norma jurídica es un acto de voluntad destinado a inducir el comportamiento de otro. Dos datos sencillos. Acto de voluntad, no dice acto de razón, dice acto de voluntad. ¿Qué implica acto de voluntad? Acto de voluntad está ligado a los deseos, intereses o caprichos del propio sujeto. Quiero hacer mi voluntad. Cuando decimos quiero hacer mi voluntad, quiero hacer lo que yo quiera. No me importa que otro lo quiera, no lo quiera, le guste o no le guste. Y si
tengo la suficiente fuerza, impongo esto. Es decir, acto de voluntad. De hecho, está pensando en el detentador del poder político, lo cual no sería errado si se agota la definición ahí. No dice que convenza, que el otro lo comprenda y lo acepte. Dice destinado a inducir, tengo que maniobrar en la psiquis de los otros para que haga algo que probablemente no quisiera hacer si fuera del todo consciente o o le pidiéramos nuestra aceptación. Y entonces aparece la famosa norma jurídica que tiene una primaria y una secundaria, pero lo curioso de Kelsen, y por eso se lo ubica en el casillero negativo, que el derecho se consuma, esto me costó mucho tiempo entenderlo, el sentido, no el significado, que el derecho se consuma, llega a su plenitud cuando es violado. ¿Por qué llega a su plenitud cuando es violado? Porque él dice, no, al que matare será sancionado. El derecho eclosiona, surge, se expresa cuando yo mato a otro y aparece entonces la sanción. Podríamos hacer una crítica a esto y decir que es curioso analizar un fenómeno cultural como el derecho desde su opción negativa, pero no podríamos pensar que el derecho eclosiona, encuentra su razón de ser cuando es violado y aparece la sanción. Por eso el derecho es un orden coactivo, aparece como un orden coactivo. Les decía, en un trabajo Héctor nos decía lo siguiente, sería como acercarse a la medicina y lo valioso que es una disciplina como la medicina y todos los logros de la medicina entrando por un costado ciego de la medicina, que todavía tal vez la medicina no haya podido resolver, que sería el cáncer, una enfermedad terminal como el cáncer. Dice, sería curioso olvidarnos de todo lo que la medicina hace para el ser humano y entrar por este lado ciego que todavía no está resuelto. Bueno, esto es lo que hace Kelsen. Kelsen entra por el lado ciego, el lado del hombre malo, el Batman, como lo llamaban muchos filósofos del derecho de esa época, y conecta su lectura negativa con el derecho. Acá está la conexión. La percepción que los modernos y que Kelsen tenían del ser humano en ese momento se incorporó al derecho. La cuestión es discutir si esa comprensión del ser humano es la adecuada. Rasgos, que los vamos a empezar a ver en la clase que viene, lo podemos mencionar, o al menos uno, un rasgo que hace de la condición humana, dice Kelsen, somos absolutamente egoístas, porque lo que priorizamos siempre es la búsqueda de nuestros propios objetivos. El problema está que estos objetivos los puede tener otro. Conclusión, cuando empezamos a cotejar los intereses que buscamos, no hay lugar para dos, hay lugar para él o para el otro. Viene el conflicto. Entonces, la única manera de conducir a una sociedad es controlarla diciéndole qué es lo que tiene que hacer, dejar de hacer y qué es lo que puede prohibirse. Un dato más, no lo olvidemos, si es un acto de voluntad, no tiene ningún criterio racional o valorativo para establecerse como comportamiento. Solo va a depender del criterio y muchas veces del capricho de aquel que detenta el poder político. Pero sabemos que, es contraintuitivo. Alguien que está estudiando derecho por primera vez contraintuitivamente puede pensar no sentirse de todo cómodo si se le dice que el derecho es en última instancia un acto de voluntad que tiene que ver con el arbitrio de aquel que detenta el poder político. Si bien no tenga herramientas conceptuales para oponerse a esto, suena un poco contraintuitivo. Esta misma idea es la que nosotros vamos a empezar a desarrollar. Ver cuáles son las antropologías adecuadas, cuáles son las que existieron y existen, por qué están equivocadas, pero a mí me interesa remarcar o rescatar esto. Cuando alguien hace algo, en ese algo está incorporado, aunque no lo sepa, parte de su propia comprensión como ser humano. ¿Por qué hay que saberlo? ¿Por qué hay que saberlo? Y porque el derecho cultural puede ser bueno o malo. ¿Y cómo sabemos si es bueno o malo? ¿Hay algún criterio? ¿Está en la guía conceptual que sirva para juzgar un producto cultural? Sí,
Hay un criterio. Este criterio no puede ser nunca el del resultado, porque aquel que le vaya bien lo va a admitir como producto cultural bueno y aquel que le vaya mal lo va a admitir como producto cultural negativo. Tiene que haber un criterio que sea superior, que trascienda esto. Es difícil, es posible encontrarlo, creemos que lo podemos encontrar y con ese criterio juzgar los productos culturales. En definitiva, el derecho es una creación cultural que nos hace jugar un papel fundamental. Es ver si las creaciones culturales en el día a día son los que tienen que ser. Vamos a ver entonces tres antropologías, incluida la nuestra, que es la perspectiva dialogal. Y nos va a servir para juzgar, para cuestionar. Como decía Araujo, el ejercicio de la abogacía, más que ser un ejercicio, incluye la resolución de conflictos de intereses, tiene que ser un ejercicio superador de esto. Superador implica cuestionar. Entrar a las reglas, em, entrar a jugar un juego con ciertas reglas. Puede ser importante aprender esas reglas para jugarlo. Lo que tendría que ser también importante es, una vez que lo estoy jugando, descubrir si esas reglas son las adecuadas para llevar a cabo ese juego. Porque a lo mejor las reglas las que estoy jugando, con las que estoy jugando, no son las adecuadas para llevar a buen puerto ese juego. Entonces tengo que criticarlas. Tomen el derecho desde el ángulo del jurista o del abogado como un juego. El abogado necesita aprender ciertas reglas para empezar a jugar. Ahora, una vez que está jugando, hay que tomar distancia de las reglas y pensar, ¿estas reglas son adecuadas? Tiene tres posibilidades. Si desde el ángulo del abogado, si esas reglas tienen que ser o no cuestionadas, va a aparecer la crítica a las reglas. Desde el ángulo del que hace, si lo que mañana vamos a hacer con el derecho es elaborarlo, desde el ángulo de la elaboración del derecho. Vamos a seguir repitiendo, copiando reglas que parece que no funcionan en el juego. Pueden funcionar para uno, pero no para la mayoría. O las vamos a elaborar y en ese caso nos vamos a poner a pensar de qué manera elaborar nuevas reglas que permitan alcanzar los resultados queridos. Este es un déficit enorme y tiene que ver con la legislación, con la tarea de elaborar el derecho. Déficit enorme. Yo no digo que lo padecemos nosotros, creo que se padece a nivel planetario, pero nosotros tenemos un déficit terrible en la elaboración del derecho, y no mucho menos en la aplicación. Si las reglas de juego, aplico las reglas de juego, sí, acepto las reglas de juego, pero una vez que las tengo, permito que se juegue de esta manera, es decir, como árbitro, me imagino un árbitro que tiene que dirimir un juego, y en ese juego las reglas le hacen ganar, o en esas reglas gana siempre el mismo. ¿Qué hago como árbitro? Y lo que han hecho los árbitros, o podrían haber hecho los árbitros en este ejemplo, es seguir manteniendo las reglas. Yo no me meto, las reglas ya están hechas. Y entonces sigo haciendo ganar a los que ganan siempre. O digo, no, estas reglas no se pueden seguir aplicando, porque no puede ganar siempre el mismo y perder los demás. La tengo que modificar, la tengo que cambiar, alterar, lo que fuese. Esta tarea es dificilísima, pero también implica pegar una especie de portazo en el tablero. Esto también, en esto también somos deficitarios porque como decía ayer uno de ustedes, con ejemplos de resolución de conflicto, todavía los jueces siguen apegados a lo que decía Montesquieu. Montesquieu decía que los jueces eran la boca la boca que pronunciaba las palabras de la ley, es decir, que repetía lo que los legisladores habían hecho. Si alguno duda de que esto sea posible, insisto con este ejemplo. Si alguno duda de que esto sea posible, insisto con este ejemplo. No modificar las reglas de juego o darle el sentido que permita, por ejemplo,
a transnacionales convertirse en sujetos de derecho para, entre otras cosas, concederle la posibilidad de mantener la propiedad mala vida privada de estas transnacionales, implica hacer un uso inadecuado de las reglas y que siempre gane el mismo. Y esto se hace avalándolo con fallos judiciales, que convirtieron mediante alambiques muy poco demostrables que una transnacional puede ser considerada un sujeto de derecho. Tal vez ese ejemplo pueda trasladarse el día de hoy. Cuando existen enormes cantidades de demandas sobre determinadas cuestiones porque hay ciertas obligaciones que el Estado gerenciante tiene que cumplir y quien detenta el poder político las anula, que estas demandas sean desechadas por los mismos jueces que tendrían que hacer respetar las reglas de juego. Ha habido fallos en ese sentido, lamentablemente, en estos últimos días. ¿Sí? Ese déficit, todo eso que tiene que ser modificado en algún momento. Por eso, ¿cuál es la adecuada concepción? ¿Por qué está mal esto? ¿Por qué está mal esta regla? Y esta regla está mal porque, vamos a jugar con un ejemplo, con esto cierro, no dejar los huérfanos con otro ejemplo. ¿Por qué tenemos que modificar esto? Y tenemos que modificar esto porque cuando dos personas se vinculan, no lo hacen a la usanza de un intercambio comercial o mercantilista, en donde, como en un intercambio mercantilista, uno tiene cierto derecho, pero además tiene cierta obligación. Esto no lo podemos incorporar como regla de convivencia. Ustedes saben dónde está incorporado, dónde estaba, todavía hay resabios de esta incorporación como regla de convivencia, en donde el vínculo o la convivencia entre dos personas está sujeto a derechos y obligaciones como si se tratara de un intercambio en el mercado, en la plaza del mercado, el ejemplo que dio hoy de la esquina, en el Código Civil como definición del contrato de matrimonio. Más claro, hay que echarle agua. Ahora, ¿por qué se hizo esto? Porque la comprensión del hombre que se tenía en ese momento era completa e inadecuada, era completa e inadecuada. Error del pasado, error de juventud, ahora no la sigamos sosteniendo. No sigamos sosteniendo un ordenamiento, un código civil que está construido a pesar de las reformas sobre la base de concepciones equivocadas del sujeto o del ser humano. Este es el meollo de la materia, el kit de la cuestión y donde nosotros estamos poniendo el acento. Bien, entonces terminamos con... Agrego algo más sobre ser personal, el término ser personal. O ayudo a darle otro matiz al término ser personal. Son dos palabras, ser, realidad. Ser implica en términos filosóficos lo que es. Hay una disciplina en filosofía que se llama ontología. Ontología implica el estudio del ser, el estudio de la realidad. Somos realidades y personal, ¿qué implica? Personal es, jugando con, Héctor jugaría con una imagen religiosa, la Santísima Trinidad, que son personas en comunión, son todas al mismo tiempo porque entre ellas y en esa vinculación se hacen y se constituyen como tal personales. Somos realidades que nos constituimos y tendemos a ser personas cuando nos conectamos de determinada manera con otros. Ahí tenemos el significado, la expresión ser personal. Este ser personal admite todas las posibilidades o variables que tienen que ver con el género más allá de varón y mujer. Eso es ser personal. Ese ser personal sí tiene o va a tener un vínculo, una salida directa al derecho. Esto lo vamos a empezar a ver en la clase que viene, que es el inicio de las antropologías. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo dicho, sobre lo contado, alguna duda. Tienen un material subido, tienen una guía conceptual en forma de preguntas y tienen el cuadro
que nosotros les marcamos. Si no los saluda, aparte los saludo especialmente, porque nos vamos a volver a encontrar el miércoles.